Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas. Por favor, quisiera comprobar si me escuchan adecuadamente. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas Sí, tardes. profesor. Eh, bueno, quería comentarles antes de comenzar que estoy en este momento haciendo una prueba con una laptop que he logrado recuperar después de tiempo. Había tenido un problema de programación. Y bueno, si hubiera algún inconveniente con el audio, con el video, por favor, me comentan nada más porque estoy probando este equipo en este momento, ¿sí? Eh, bien, entonces vamos a hablar ya el día de hoy respecto a un proceso específico, ¿no? Específicamente el proceso de elaboración de néctares de frutas. Entonces, seguramente alguno de ustedes se estará preguntando por qué el día de hoy no hemos tenido eh, clase todavía presencial. Bueno, déjenme comentarles cuál es la situación. Los servicios en el instituto ya están instalados, ¿sí? El señor director ha estado haciendo las coordinaciones y para bien de nosotros ya está todo nuevamente ok. Sin embargo, como ustedes habrán escuchado, el gobierno recientemente ha dado nuevas disposiciones que en teoría un poco contradicen a lo que había programado anteriormente. Entonces, estas disposiciones, si bien es cierto, los ha dado para la educación básica regular, nosotros como educación superior tenemos nuestra propia norma, nuestra propia ley y tenemos que esperar un pronunciamiento específico para nosotros, ¿no? Entonces, estamos en esa espera. Creo yo que esa espera no va a ser mayor que esta semana, es lo más probable. Entonces, si es que este viernes nada más no nos estamos reincorporando, es muy probable que la siguiente semana ya nos estemos reincorporando a las clases presenciales. Así que un poquito de paciencia, por favor, para eso. Eh, Recordemos también que estamos en esta semana, en la semana 4, lo que implica, según su sílabo, que la siguiente semana es su primera evaluación parcial, ¿ok? Eh, si es que no hubiera ningún cambio, es decir, si siguiéramos nosotros en tema virtual, ¿no? Esta semana y todavía no se nos autorice hasta la siguiente semana, cosa que dudo bastante, pero de todas maneras, su evaluación sería pues de manera virtual también, ¿no? Si es que no fuera el caso, ¿sí? Si no fuera el caso y ya tuviéramos que reincorporarnos a, a las sesiones presenciales, bueno, las evaluaciones las rendirían ustedes en las instalaciones del instituto y aprovecharíamos ahí para hacer alguna sesión práctica, sobre todo la primera práctica que es la que corresponde a la revisión, el acondicionamiento, la manipulación de los utensilios, instrumentales, equipos, maquinarias con los que nosotros contamos. ¿Ok? Entonces, antes de poder entrar a procesar, yo debo enseñarles a ustedes cómo es que se manipulan los diferentes instrumentos que nosotros tenemos. Eh, con el ingeniero Marlon Echevarría hemos coordinado de alguna manera que este tema de la instrumentación y la manipulación y de alguna manera las marchas que ustedes van a tener que realizar eh, para poder determinar los parámetros de calidad en el proceso, pues son prioritarios antes de comenzar con el procesamiento netamente de algún producto. Dicho esto, en paralelo, comentarles también que con su delegada se está averiguando eh, la, las cotizaciones respectivas respecto a los mandiles, ¿no? Entiendo yo que las botas sí son de responsabilidad netamente de ustedes, ustedes deben ver cómo las consiguen. Eh, yo les aconsejo dos lugares, ¿no? Hay primero un grupo de empresas que venden justamente equipos de protección personal para fábricas en la Avenida América con la Avenida 9 de Octubre aquí en Trujillo. Y
hay otro grupo de empresas que ahí sí me parece que hay más empresas incluso que también venden este tipo de, digamos, equipos de protección como las botas eh, en la Avenida América frente a Maestro, ¿sí? La Avenida América frente a Maestro por la urbanización eh, Chicago, si es que no me equivoco. Entonces, por ahí hay varias empresas, no deben haber menos de 10 empresas que venden este tipo de bueno, de EPPs, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, pueden darse una vuelta por aquí por Trujillo y vayan viendo ya las botas. Lo ideal sería que lo compren de manera personal. ¿Por qué? Primero, porque es algo de uso personal. Entonces, no sirve mucho aquí el hecho de que se pidan tallas y después vean que se sienten incómodos con un determinado producto, ¿no? Lo más adecuado es que ustedes se prueben las botas porque probablemente esas botas son las que ustedes van a usar toda su carrera y también van a trabajar con esas botas porque esas botas son suyas, no se van a quedar en el instituto. ¿Ok? Entonces, ese es un tema. El tema de los mandiles está todavía en cotización, como les digo, hay eh, algunas propuestas, sin embargo, todavía no se ha definido nada. Eh, y lo que sí les pido es que estemos atentos, por favor, ante algún eventual requerimiento que yo les haga. En caso nos eh, congreguemos ya de manera presencial, yo les voy a pedir para la primera sesión presencial algunas cosas pequeñas, no, nada que no se pueda conseguir a la mano en una bodega o en una tienda, pero que nos van a servir a nosotros eh, para poder hacer la primera práctica, ¿no? Para enseñarles cómo hacer las mediciones y todo eso. Estamos a la espera del aforo porque teóricamente los grupos están separados justamente por el tema del aforo, ¿no? Que no se puede ingresar, digamos, más de 15 o 20 estudiantes en un solo turno. Si es que el aforo ya no fuera una restricción, entonces nosotros no tendríamos ningún problema para poder unir los grupos y poder trabajar de repente más holgadamente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir manejando también. Entonces, dadas las indicaciones generales, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar con el primer tema, que es el proceso de elaboración de néctar de frutas. Hasta ahí, ¿me ha escuchado correctamente? ¿No ha habido ninguna interrupción en el audio o en el video? Por favor, coméntenme. No, Todo bien, profesor, todo profesor. claro. No, Todo bien, perfecto, muy bien. Profesor, en el Entonces, mío el audio un poco que se corta. ok, eso podría ser un tema de señal, aunque déjeme decirle que yo a usted sí le he escuchado bastante bien, ¿no? O sea, no ha habido ningún corte. Probablemente, tal vez sea porque estoy con la cámara encendida. Entonces, dígame por favor ahí si es que escucha igual las interrupciones. Si es que se escuchan igual las interrupciones, es un tema de señal de usted. No, profesor, hay más seguido. Ok, ok. Perfecto, entonces lo vamos a mantener así. Vamos a empezar con esta sesión correspondiente a la elaboración de néctar de frutas. Vamos a hablar específicamente de nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tocar la solución del ejercicio que quedó pendiente, que por cierto, quería comentar, eh, ha habido algún inconveniente porque solamente 20 estudiantes han subido su trabajo y en lista están 45, ¿no? Entonces, ahí por favor, no dejen que los trabajos pasen, porque esos trabajos tienen una calificación. Después, no vaya a ser que aparezcan con una nota baja y pregunten por qué es, y es porque no han presentado sus trabajos. Solamente 20 estudiantes han presentado su tarea. Los demás no la han presentado. ¿Ok? Entonces, la solución del ejercicio es lo que vamos a ver primero. Luego vamos a hablar de los flujogramas, pues les voy a explicar qué es un flujograma y cómo más o menos debería estructurarse. Y luego, pues, vamos a ver lo que son las operaciones unitarias, es decir, cada una de estas partecitas del flujograma, es decir, del proceso en sí de elaboración de néctar,
cómo se definen y qué es lo que más o menos nosotros deberíamos esperar de ello. Y luego, pues voy a dejar una tarea también para el día de hoy para que ustedes puedan trabajar eh, sin ningún, digamos, demérito de que todavía puedan completar. eh, bueno, el ejercicio anterior ya no, porque definitivamente yo les voy a dar la respuesta el día de hoy, pero los ejercicios anteriores, las tareas anteriores, sí. Entonces, recuerden que en cada sesión yo les voy dejando un trabajo de clase. Todas las sesiones tienen trabajo de clase. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes siente que solamente ha presentado un trabajo, por favor vaya a revisar el aula virtual porque probablemente se está quedando sin presentar algunos trabajos. ¿Ok? Y si alguien no ha presentado nada, con mucha más razón. ¿Ok? Mucha más razón. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por favor. Y vamos a empezar con la resolución de la tarea. La tarea era la siguiente, ¿no? Había un ejercicio que decía, para procesar 100 litros de néctar de fresa se requieren como mínimo 40 litros de pulpa de fresa, si el proceso es 100% eficiente. Si contamos con 50 hectolitros de pulpa de fresa, nuestro proceso es 90% eficiente. ¿Cuántos litros de néctar podremos envasar como máximo? Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Cuando nos habla de 100 litros de néctar, nos está hablando no de una entrada, nos está hablando de la salida, ¿ok? Y nos está diciendo que el néctar, para preparar esos 100 litros de néctar, necesita 40 litros de pulpa. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no solamente pulpa es lo que lleva el néctar, ¿cierto? ¿Qué más llevará un néctar? Para empezar, ¿qué es un néctar? ¿Alguien me puede decir qué es un néctar? ¿Han escuchado ese término alguna vez? Es ¿Sí? ¿Es un jugo? creo que es ¿Es jugo? Bueno, nosotros conocemos al néctar como jugo, todo como licuado. está mencionado, ¿no? Pero o Algo sea, dulce. técnicamente en la industria alimentaria jugo se le llama otra cosa. Nosotros Es coloquialmente, solo licuado. conocemos al néctar como jugo, pero es incorrecto, pues, ¿no? En realidad, los néctares son ¿Jarabe? aquellos, ¿Jarabe? no, jarabes no. Los néctares son aquellos productos que nosotros comúnmente conocemos como jugos, pero que llevan por lo menos un 40% de su constitución en volumen de pulpas, ¿sí? Pulpa de fruta. Entonces, si hay una bebida que parece néctar, pero no tiene 40% de fruta, entonces no es néctar. Será un jugo o será simplemente una bebida saborizada. Es ¿Ok? extracto, profe, no. Extracto no. Eso es otra cosa. Es casi como el almíbar. No, el almíbar es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso no es néctar. ¿Sí? Eh, el néctar es una bebida que lleva 40% de pulpa. ¿Sí? 40% de pulpa ¿de qué? De fruta. ¿Ok? Eh, esta pulpa de fruta, independientemente de qué fruta sea, tiene determinadas características, como por ejemplo, tiene una cantidad de sólidos solubles, lo que nosotros conocemos como grados Brix, tiene una cantidad de acidez, tiene un color y tiene una textura característicos dependiendo de cada fruta. ¿Ok? A esta pulpa, lo que normalmente se le agrega para completar lo que las especificaciones técnicas de un néctar requieren, se le agrega agua, ¿sí?
y se le agrega otros insumos. ¿Cómo qué insumos? Como azúcar fundamentalmente, algunos estabilizadores y reguladores de acidez y algunos conservantes dependiendo de la naturaleza del proceso. Existen algunos procesos en la industria alimentaria en donde hoy en día ya no es necesario usar conservantes, pero la concepción tradicional de los néctares todavía incluye los conservantes, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos hablando de un néctar, estamos diciendo 40% por lo menos de pulpa, agua e insumos. Esas serían las entradas, ¿ok? Entonces, si yo estoy diciendo de que estos 100 litros de néctar de fresa requieren como mínimo 40 litros de pulpa de fresa, lo que también estoy diciendo es que los otros 60 litros son probablemente otros insumos, ¿ok? Y también agua, ¿listo? Entonces, nos está diciendo que ese primer proceso es 100% eficiente, es decir, si tú tienes 40 litros de pulpa, los puedes transformar sí o sí en 100 litros de néctar. Perfecto, no hay problema ahí. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos dice, si contamos con 50 hectolitros de pulpa, hectolitros, para quienes estaban que se rompían la cabeza por ahí buscando qué significa, un hectolitro son 100 litros. Si alguno de ustedes ha considerado otro valor para hectolitro, está en un error. Un hectolitro son 100 litros. ¿Ok? Entonces, si contamos con 50 hectolitros, ojo, si decimos 50 hectolitros es como si estuviéramos diciendo 50 por 100 litros. Entonces son como 5000 litros de pulpa de fresa. Y nuestro proceso es 90% eficiente. Por ende nos está diciendo que va a haber un 10% de mermas, ¿no? ¿Cuántos litros de néctar podremos envasar como máximo? Esa era la pregunta. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era bien sencillo, ¿sí? Hacer nuestro dibujito de entradas y salidas. Por un lado, las entradas para nosotros iban a ser los 5000 litros de pulpa, ¿de acuerdo? Las mermas eran un 10%, porque nos dice que es 90% eficiente, 10%. Y la salida nosotros no sabemos, ¿no? Pero nosotros podemos analizar sobre las entradas una validación que nos da el primer proceso, que era 100% eficiente, que nos dice que si yo tengo 100 litros de néctar, eso se va a generar desde 40 litros de pulpa. Entonces puedo hacer una regla de 3 simple y decir que 5000 litros de pulpa, si los multiplico por 100 litros de néctar obtenidos de 40 litros de pulpa, se van a ir los litros de pulpa y voy a obtener los litros de néctar que yo podría obtener en un proceso 100% eficiente con los 5000 litros. ¿De acuerdo? Entonces, esos 12.500 litros que me sale como resultado, yo lo puedo igualar, porque esa sería la entrada, lo puedo igualar a las salidas. ¿Por qué? Porque las entradas y las salidas siempre tienen que ser iguales. Entonces esos 12.500 litros de néctar los puedo igualar a las mermas más la salida. ¿Y las mermas cuánto es? Las mermas es 10%, ¿ok? Entonces 10% por los 5000 litros de pulpa por los 100 litros de néctar sobre 40 litros de pulpa, más ese primer componente serían las mermas, más X, que son mis salidas como tal, ¿no? Entonces, mis salidas serían 1250 litros de néctar más X. Si igualamos entradas y salidas, diríamos que 12.500 litros de néctar debe ser igual a 1250 litros de néctar más X. Por ende, los litros de néctar envasado son 11.250 litros.
Seguro alguno de ustedes ha llegado al resultado, pero por otra ruta, está muy bien. Seguro alguno de ustedes por ahí ha tenido algún inconveniente con las multiplicaciones, porque a veces cuando usamos, eso quería recomendarles también, cuando usamos la calculadora de celular, siempre hay errores. Eso por favor ténganlo en consideración. La calculadora de celular tiende a cometer errores. Así que para esta carrera que ustedes han escogido, necesitan tener una calculadora científica. No una sofisticada, pero sí una científica. Pilar, ¿te escucho? Yo solo llegué, profesora, hasta el 12.500 nomás, profesora. Ok, sí, había que hacer un despeje nada más, que era cuestión de Sí, es lo igualar. que veo. Sí, Ya, profesora, gracias. Alex, Profesor, yo lo hice a mi manera, pero sí llegué al resultado, ¿está bien? sí, claro, claro. Como les digo, hay muchas formas de llegar al resultado. Ahora, estas formas deben mostrar un algoritmo claro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes hacen, digamos, el ejercicio lo resuelven con su propio método, con sus propias deducciones y llegan a un resultado, deben ustedes escribir todos los pasos de su método para que yo los pueda analizar y como docente me pueda dar cuenta de cuál es la lógica o el razonamiento que han utilizado para llegar al resultado. Si es así, no hay ningún problema. No interesa si es que usas el método del profesor o no. Lo que interesa es que dejes claro cuál es el método que estás usando. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún inconveniente. Aquí estamos llegando a la respuesta. Y la respuesta, como les dije la vez pasada, en términos de cálculos en la industria alimentaria, no son o no suelen ser estimados, ¿no? Son eh, resultados concretos, resultados directos, resultados únicos, ¿no? Son números exactos. Salvo algunas teorías de aproximación que utilizamos, pero normalmente no se usa para procesos en batch, sino para estados no estacionarios de la materia. ¿Ok? Pero ese es otro tema que está mucho más avanzado. En este punto nosotros deberíamos tener resultados exactos. Eso es lo que quería mencionarles, ¿no? Entonces, el resultado está ahí. Felicitaciones a los que han llegado a la respuesta. Voy a revisar cada uno de los trabajos que ustedes han presentado para ver cómo es que ha sido el mecanismo de razonamiento que ustedes han aplicado. Y en todo caso, el solucionario está en este juego de diapositivas que ustedes ya tienen en el aula virtual. ¿Ok? Ahora sí, vamos por favor con el tema que nos reúne el día de hoy, que es la elaboración de néctar. ¿Ok? Un momento, me voy a preparar aquí. Ya, listo. Entonces, miren, jóvenes, el proceso de elaboración de néctar de frutas necesita en ustedes una serie de conocimientos previos. ¿Ok? No conocimientos a profundidad, pero sí deben tener una base más o menos de cada uno de estos aspectos. Entonces, yo les voy a preguntar a qué me estoy refiriendo con tal cosa y ustedes por favor díganme a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Para estar seguro de que hasta el momento estamos todos alineados y podemos entrar a ver el proceso ya directamente. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo teoría black box? Las entradas, las salidas y las mermas. Perfecto, a eso me estoy refiriendo. Perfecto, muy bien. Cuando les estoy diciendo balance de materiales, ¿a qué me refiero? A los pesos que tienen cada producto. No necesariamente.
el porcentaje, profesor. ¿Cuánto Mm, equivale, profesor? no necesariamente. Cuando yo les digo, vamos a hacer un balance de materiales, ¿a qué me estoy refiriendo? Al producto que entra y sale. Exactamente, ¿no? A que el producto que ingresa en sumatoria tiene que ser igual a los productos que salen. O en pocas palabras, a la ley de la conservación de la materia. A eso nos estamos refiriendo. ¿Ok? Cuando yo les digo, ¿a qué me refiero con BPMs? Buenas prácticas. Buenas prácticas de manufactura. Perfecto, muy bien. Y cuando les digo, ¿a qué me refiero con POEs? Jóvenes, ¿a qué me refiero con POEs? Limpieza. Ya, pero ¿qué significa POEs en todo caso? Procedimientos, ¿qué más? Procedimientos que describan las tareas de limpieza y desinfección destinadas. No. ¿Qué significa POEs? Procedimientos. Profesor, son Operativos. procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento. Algo por ahí. Procedimientos operativos estandarizados de sanitización. ¿Ya? O sea, lo mismo que has dicho, pero con otras palabras. ¿Ya? Cuando hablamos de tecnolectos de la industria alimentaria, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es un tecnolecto de la industria alimentaria? A ver, les doy algunos ejemplos de tecnolectos. Un profesional de industrias alimenticias. No, tecnolectos de industria alimentaria. Les doy un ejemplo. Un tecnolecto es, por ejemplo, grados Brix. Otro tecnolecto es inocuidad. Otro tecnolecto es balance de materiales. ¿Qué son esas palabras? Como Un operaciones. proceso. Un No, proceso. los tecnolectos de la industria alimentaria, jóvenes, son ese lenguaje común que se usa entre todos los profesionales de la industria alimentaria. A eso se le conoce como tecnolectos. Tecno viene de tecnología, viene de técnico, y lecto viene de lenguaje, viene de idioma. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un conjunto de términos que constituyen un lenguaje común para los profesionales de la industria alimentaria. Y ustedes deben ir conociendo todos esos tecnolectos poco a poco. ¿Ok? Cuando nos referimos a parámetros de calidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los requisitos, profesor, o necesidades del cliente o Al No, control eh, de ya, calidad. eso sí está más cerca, ¿no? Cuando hablamos o de requisitos, requisitos. cuando hablamos de requisitos estamos hablando de ciertos parámetros, pero cuando hablamos de satisfacción de cliente estamos hablando solamente de calidad o estamos definiendo en amplios términos el concepto de calidad. Pero cuando hablamos de Ya, parámetros de pues. calidad, eso sí tiene que ver con el control. ¿Por qué tiene que ver con el control? Porque básicamente lo que nosotros hacemos al controlar es tomar mediciones. ¿De qué? De parámetros de calidad. Entonces, ¿qué será un parámetro de calidad? Será un aspecto que nosotros medimos de el alimento. Un aspecto, un atributo que medimos del alimento. Sea en fase inicial, llámese en recepción de materias primas,
o sea ya durante el procesamiento o incluso en el producto terminado. ¿Ok? Los aspectos que nosotros medimos de estos productos para llevar un control de calidad, como mencionaron, se les conoce como parámetros de calidad. ¿Qué aspectos medimos normalmente? Brix, temperatura, ¿no? Flujo volumétrico, presión, acidez, etc. ¿Ok? Hay muchos parámetros de calidad dependiendo de cada proceso que nosotros solemos medir, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de calidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un proceso. Ya, mire, cuando ustedes toman la lectura de un parámetro de calidad, lo que hacen es tomar una medición, ¿sí? Para medir un parámetro de calidad, ustedes se van al punto en el proceso donde se está elaborando el producto y toman una muestra, ¿sí? Para saber cómo está. Entonces, el resultado de esa muestra es un dato, ¿sí? Ese dato por sí solo no te da un claro indicio de cuál es la calidad del producto, sino que ese dato, o más bien el conjunto de los datos que has tomado, los debes contrastar con los requisitos, con los estándares. Y en función a contrastarlos, ustedes pueden decir, ah, este proceso está dentro del estándar o dentro de las especificaciones o está fuera de las especificaciones. ¿De acuerdo? Ese proceso de hacer el contraste y determinar de acuerdo al estándar si estamos bien o estamos mal, a eso se le conoce como análisis de calidad. Pero también hay otra definición de análisis de calidad. Es una definición del análisis de calidad en el laboratorio, ¿no? Y se refiere, bueno, la definición no es tan orientada específicamente a la industria alimentaria, sino más bien a un laboratorio físico-químico, bromatológico, en donde ustedes toman las muestras y en función a esas muestras que toman, van sacando algunas marchas específicas del laboratorio para poder determinar la calidad. A eso también se le llama análisis de calidad. Entonces, lo primero que les mencioné era un análisis de calidad en función a todo el proceso, ¿no? Y lo último que les acabo de mencionar que se hace en laboratorio es un análisis de calidad para una determinada operación unitaria. ¿Ok? Entonces, hay dos definiciones prácticamente de análisis de calidad, las dos son válidas, pero hay que ver el contexto. ¿Sí? Hay que ver el contexto. ¿De qué estamos hablando específicamente cuando hablamos de análisis de calidad? ¿Ok? Ahora, cuando yo les digo flujograma, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Han escuchado alguna vez la palabra flujograma o diagrama de flujo? Diagrama de flujo, Es sí. la representación gráfica, profesor. Correcto, correcto, correcto. Es una representación gráfica, ¿cierto? Flujograma, Sí. diagrama de flujo, son sinónimos, pero dependiendo de en qué industria estemos, se usa uno u otro término, ¿de acuerdo? No podemos decir que tienen grandes diferencias. De hecho, como ustedes bien dicen, son representaciones gráficas del proceso. Sin embargo, esta representación gráfica del proceso en algunos aspectos o en algunos casos tiene determinadas nomenclaturas específicas, ¿no? Cuando se hace planes de producción, por ejemplo, tienen nomenclaturas específicas, formas de poder graficar, etc. Pero cuando hablamos de un flujograma en general, no para un necesariamente plan de producción, sino para poder diagramar visualmente cómo es lo que estamos, eh, cómo se da lo que estamos procesando o lo que estamos haciendo. Entonces es un flujograma simple, un diagrama de flujo simple, ¿no? Que va a ser
bastante parecido a lo que vamos a ver el día de hoy sobre los néctares. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de equipamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los materiales que se va a utilizar. Ya, a ver, ahí hay hay un concepto que de repente está un poco impreciso. Cuando nosotros hablamos de materiales, nos estamos refiriendo ¿a qué cosa? Nos estamos refiriendo a materias primas e insumos, ¿ok? En la industria alimentaria, cuando ustedes le digan materiales, nos estamos refiriendo a materias primas e insumos. Y probablemente también nos estemos refiriendo a todo el tema de envases, ¿ok? Esos son nuestros materiales. Cuando hablamos de equipamiento, estamos hablando de máquinas, equipos, instalaciones, instrumentación, ¿ok? Es diferente. Materiales es una cosa, equipamiento es otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando decimos equipamiento, nos estamos refiriendo a máquinas, equipos, instalaciones, instrumentación. ¿Listo? Luego tenemos el término inocuidad alimentaria. ¿Me pueden decir, por favor, qué significa inocuidad alimentaria? Es la La garantía, prevención de profesor, enfermedades. Que no puede hacer que no daño. causa daño, Ok, perfecto. Que no puede hacer que no daño. causa daño. Que los Muy alimentos estén en buen estado. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que los términos que hemos puesto como conocimientos previos, ya ustedes poco a poco se están familiarizando con ellos, ¿no? Entonces, recordar que el néctar también es un proceso que se puede mapear mediante la teoría de la caja negra o teoría black box. En pocas palabras, nosotros podemos decir que el néctar tiene entradas, tiene mermas y tiene salidas. ¿Ok? El proceso de elaboración del néctar, es decir. Ahora, ¿cómo se ve un flujograma para elaborar néctar? Miren, obviamente aquí hay un problema de espacio en la diapositiva, ¿ya? La idea es de que todos estos rectángulos se vean de manera vertical, es decir, todos uno encima de otro. Pero por un tema de espacio no se puede observar, ¿sí? Dentro del primer ítem tenemos la recepción. Esto quiero que ustedes lo tengan bien claro. Todos, escúchenme bien, todos los procesos de la industria alimentaria en planta, todos empiezan por recepción. Siempre, ¿ok? Siempre un proceso de elaboración de productos alimentarios en general en planta siempre empieza por la recepción. Datazo para ustedes, ¿eh? La recepción. Luego viene una serie de operaciones unitarias que lo vamos a ver una por una, ¿ya? No las voy a detallar, pero básicamente la distribución es así, en secuencia. Entonces, vamos a hablar primero de esa famosa recepción. ¿Ok? Jóvenes, la recepción en la industria alimentaria, o más bien, para ser más específicos, en la industria de los procesos de frutas, empieza con el ingreso de las frutas a planta, ¿ok? Y para que las frutas ingresen a planta, obviamente, antes han tenido que pasar por otras operaciones unitarias, que no necesariamente pertenecen al flujograma específico de elaboración de néctar, sino más bien de la siembra, cosecha y post cosecha de la fruta. Digamos que si tuviéramos que hablar de competencias en cuanto a las profesiones que tienen un rol en la cadena alimentaria, podríamos decir
que el ingeniero agrícola o agrónomo, o en este caso para ustedes, los técnicos en producción agropecuaria, son los que llevan el producto hasta la planta. A partir de que ustedes, como profesionales técnicos en la industria alimentaria, recepcionan la materia prima, a partir de ahí empieza su trabajo y sus competencias. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminan de procesar el producto terminado. Con el producto terminado, almacenado, listo para despacho, termina el trabajo de ustedes y empieza el trabajo de otras carreras, ¿no? Entonces, ustedes están desde la recepción hasta el almacenamiento final. ¿Qué se hace en esta recepción de materia prima? Lo primero que se hace es algo que se llama, y lo voy a escribir en el chat, ¿sí? Se llama, a ver, caracterización de materias primas, ¿sí? Caracterización de materias primas es lo que se hace en recepción, siempre obligado. En pocas palabras, ¿qué significa caracterizar la materia prima? Ustedes están llevando materias primas de productos de frutas, hortalizas y azúcares, ¿cierto? ¿Qué significará caracterizar la materia prima? ¿Alguien me puede decir? Su aspecto, su color, textura, cómo es la fruta. Correcto, correcto. O sea, lo que van a hacer es medir los atributos y el estado en el que les está llegando esta fruta, ¿correcto? Pero no solamente eso, o sea, estos atributos, este estado en el que les está llegando la fruta, que no son otra cosa que los parámetros de calidad de esa fruta en ese momento, se suman a algunos otros aspectos, como por ejemplo, saber qué porcentaje de toda esta fruta está viniendo en un estado adecuado para el proceso y qué porcentaje de mermas hay. Otra cosa que sí o sí tienen que medir, como sea, es si es que existiera la presencia de algún resto de pesticidas, por ejemplo. Otra cosa que también sí o sí tienen que medir a estas frutas es cuánta cantidad está ingresando, el peso, ¿de acuerdo? Entonces, sumando todo esto, nosotros vamos a tener una caracterización completa de nuestra materia prima. Es decir, cuánto tenemos y de qué calidad tenemos. ¿Listo? Eso es lo que se hace normalmente en la recepción de materia prima. ¿Alguna pregunta sobre la recepción? No, profesor. ¿Sí hay alguna pregunta? No escuché bien. Ok. Entonces, a ver, voy a ver el chat. No hay preguntas. Listo. Muy bien, entonces la recepción es básicamente la primera operación unitaria en donde empieza el rol de los especialistas en el procesamiento de alimentos, en este caso del profesional técnico de industrias alimentarias. Ahí empieza su rol. Luego está el saneo o sanitización, o en algunos flujogramas todavía lo consideran como lavado y desinfección. ¿De acuerdo? Dependiendo de la empresa, ustedes van a encontrar el término saneo o van a encontrar el término lavado y, los términos lavado y desinfección o los términos sanitización de materias primas. En resumen, se está refiriendo casi a lo mismo. ¿Por qué digo casi a lo mismo? Porque saneo en sí involucra dos operaciones unitarias, ¿no? El lavado y la desinfección, ¿no? En lavado y desinfección, como tal, las operaciones unitarias están por separado, y en sanitización también se incorpora estos dos conceptos de lavado y desinfección. O sea, en pocas palabras, lo que les estoy diciendo es que lo que vamos a hacer es lavado y desinfección, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en lo primero? En el lavado, ¿sí?
El lavado, jóvenes, recuerden ustedes, ¿de dónde traen la fruta? Díganme ustedes. ¿La fruta de dónde proviene? ¿Del supermercado o de dónde proviene? De la chacra. El chakra, profesor. Claro, Chakras, proviene del profesor. campo. Del Entonces, campo. ¿qué es lo que más Plantas. se aumenta en el campo? A veces sienta la mosca, profesor, o Ya, pero Gusano. lo que más hay en el campo es tierra, ¿ok? Lo que más Sí, hay en el gusano. campo es tierra. Entonces, ¿qué más? Esta fruta no siempre la traen a la planta en condiciones pues idóneas, ¿no? Normalmente la apilan toda la fruta y está en una tolva sin techo, ¿no? Está todo el sol cayéndole, pasa un pajarito por ahí y ya ustedes saben, ¿no? En el caso de los roedores tienen acceso, las plagas en general. Entonces, esa fruta está viniendo contaminada, contaminada, sucia y contaminada. Entonces, el lavado es para quitar la suciedad, ¿sí? Vamos a retirar restos de tierra, vamos a retirar restos de excremento de alguna plaga, vamos a retirar cualquier tipo de suciedad que se pudiera haber impregnado en la materia prima. ¿Listo? Pero también sirve para otra cosa fundamental, ¿sí? Que incluso es tan o más importante que el mismo lavado, o sea, el mismo retirado de estos componentes contaminantes. Y es que en el lavado se extrae el calor de campo, ¿sí? ¿Qué significa eso, profesor, de que se extrae el calor de campo? Miren, jóvenes, un fruto es un ser viviente. Cuando ustedes sacan el fruto de la planta, ese fruto está vivo, no está muerto. Y ese fruto respira, ¿sí? Por si no lo sabían, los frutos respiran, pero no respiran de la manera que nosotros respiramos con nuestros pulmonazos y todo eso. Respiran haciendo intercambio de algunos componentes químicos entre el medio ambiente y los componentes químicos internos del fruto. De tal manera que mientras más temperatura hay, esta intensidad respiratoria del fruto se incrementa. Y la intensidad respiratoria del fruto cuando se incrementa produce que el fruto se malogre más rápido. Entonces, si tú has tenido tu materia prima toda soleada, lo que necesitas es inmediatamente bajarle la temperatura para que esta intensidad respiratoria disminuya y por ende no se acelere el proceso de maduración y eventualmente de pudrición de la fruta. ¿Ok? Entonces, el lavado no solamente sirve para quitar tierra, para quitar suciedad, también sirve para disminuir el índice respiratorio de ese fruto, para evitar que se acelere la maduración y eventualmente se pueda malograr. ¿Listo? Entonces, el lavado sirve para eso. Y luego proviene la desinfección. En el caso de la desinfección, aquí sí ya no solamente lavamos con agua corriente, como es lo que normalmente se hace en el lavado, sino que ya incorporamos algunos agentes químicos que pueden ayudarnos a nosotros a eliminar los microorganismos que puedan estar pegados en las superficies del fruto, ¿no? ¿Qué tipo de químico usamos? El comúnmente aceptado, digamos, o el más usado, es el hipoclorito de sodio, o también llamado la lejía o el cloro, ¿no? Hipoclorito de sodio.
en una concentración, dependiendo de si el fruto es de cáscara o simplemente es de una pulpa carnosa, pues iremos variando la concentración de hipoclorito de sodio, ¿no? Si tiene cáscara podemos usar más cantidad, si no tiene cáscara usamos menos cantidad. Recuerden ustedes que este procedimiento es muy similar a lo que ustedes hacen en su cocina cuando compran alguna fruta o algún vegetal y lo desinfectan con cloro. Es lo mismo, ¿ya? Con la diferencia de que aquí pues manejamos cantidades más grandes de fruta y teniendo en cuenta también que el cloro o el hipoclorito de sodio es un compuesto volátil y que en el tiempo se va a diluir en el ambiente. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que estar midiendo la concentración de hipoclorito y volviendo a echar hipoclorito en la tolva en donde se esté lavando o en el recipiente de agua con hipoclorito que está rociando, para poder tener siempre una concentración por arriba de los 40 partes por millón y por debajo de los 120 partes por millón. Esos cálculos para saber qué cantidad de hipoclorito y todo eso lo vamos a hacer en planta ya cuando nos toque hacer el trabajo práctico. Ahí les voy a enseñar cómo calcular con una botellita de cloro, cómo calcular la cantidad exacta de hipoclorito para las superficies, hipoclorito para las frutas, hipoclorito para el piso. ¿Sí? Se puede usar hipoclorito para todo. ¿Existen otros componentes? Sí. ¿Que son mejores? Sí, pero son más caros también. Entonces nosotros de momento vamos a trabajar con hipoclorito. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre el lavado y desinfección? Bien, entonces repito. El lavado, objetivo principal, eliminar calor de campo. Objetivo secundario, quitar la suciedad. Desinfección, objetivo principal, reducir considerablemente la carga microbiológica. ¿Sí? Reducir considerablemente la carga microbiológica. Luego tenemos, dependiendo del fruto, eso sí, tenemos operaciones de pelado y trozado, ¿sí? Y cuando hablamos de pelado específicamente, tenemos un pelado mecánico, ¿sí? El pelado mecánico es el que se hace con el cuchillo o es el que se hace con un pelador, ¿no? Y tenemos opciones de pelado químico, como el que se hace con el durazno. Ustedes han probado seguramente esas conservas de durazno y se habrán dado cuenta que los duraznos están sospechosamente bien pelados, ¿no? O sea, todo uniforme, sin un mal corte, sin nada. ¿Eso por qué? Es porque no se pela con cuchillo ni con cortadora, sino con agentes químicos, ¿sí? Sobre todo este pelado se utiliza en algunos frutos que tienen membrana pelúcida. ¿Cuál es la membrana pelúcida? Esos como pelitos que se forman en el durazno, no sé si han visto en la parte de la piel del durazno. Es una membrana pelúcida, ¿ok? En los frutos que tienen membrana pelúcida, como el durazno, el kiwi, por ejemplo, se puede utilizar pelado químico, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace un pelado químico? Eso también lo vamos a hacer, ¿ah? ¿Sí? Es una reacción exotérmica bastante peligrosa, pero igual lo vamos a hacer. Utilizamos dos agentes. El primer agente es una base, ¿no? Por lo general se utiliza soda cáustica, ¿no? Que es sumamente corrosiva. Y por otro lado necesitamos un agente neutralizante, que por lo general se utiliza ácido cítrico, ¿no? O ácido ascórbico, para poder contrarrestar de alguna manera el agente básico, ¿no? de la soda cáustica, ¿no? Hidróxido de sodio 0,1 normal.
A ver, por ahí que colocan en el chat sin miedo al éxito. Claro, no, miedo no hay que tener. Es que miedo se tiene cuando no aplicas bien los procedimientos, pero si es que sabemos cómo aplicarlos, no hay ningún problema. Esto ya lo hemos hecho bastantes veces. Lo que sí les voy a pedir, por favor, ya con anticipación, se lo voy mencionando, ¿no? Cuando estemos en planta, jóvenes, una distracción ya no es solamente algo que podría, digamos, interrumpir la clase, sino es algo que los puede poner en riesgo a ustedes, ¿ok? En el instituto, a pesar del control que se busca llevar, siempre ocurren accidentes en la planta, ¿no? Por simplemente distracción, porque en realidad hay algunos estudiantes que, por ejemplo, prefieren estar conversando antes que escuchar lo que el docente está indicando, ¿no? Y hemos tenido, pues, desde cortes en la mano, ¿no? Que han estado cortando alguna fruta o algo y se han cortado la mano, ¿no? Porque se les fue, están distraídos conversando, hasta algunas quemadas de cejas, por ejemplo, con la cocina, porque esa cocina industrial que tenemos ahí tiene su procedimiento de encendido, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido víctimas mortales, eso es lo bueno, pero sí hemos tenido, por ejemplo, bastantes casos de deterioro de su propia indumentaria, ¿no? Les salpica, por ejemplo, un poco de soda cáustica a la ropa y les hace hueco, ¿no? Eh, y peor si les cae en la mano, pues, ¿no? Obviamente en la mano les hace una úlcera, porque eso quema terriblemente, ¿no? También hemos visto casos, por ejemplo, en donde utilizan pelado químico. Eso me pasó con un grupo de practicantes, ¿no? Que se puso a hacer pelado químico de unos melocotones ahí, en una olla de metal, pues, ¿no? Si les estoy diciendo que el hidróxido de sodio es corrosivo, fue bien peligroso eso porque la olla se hizo hueco, ¿no? Se hizo hueco y se derramó el hidróxido de sodio caliente al piso, ¿no? Menos mal que todos estaban con botas y estaban todos con sus EPPs. Gracias a Dios no ocurrió ningún inconveniente más que el susto, ¿no? Entonces, no nos pongamos en riesgo, escuchemos, ¿no? Y cuando hay operaciones peligrosas, siempre, por favor, la primera vez lo tiene que hacer el docente. Así ustedes quieren experimentar y me digan, sin miedo al éxito, pero perfecto. Para mí está muy bien esa actitud, pero por favor, déjense enseñar también en algunos casos donde sobre todo es bastante riesgoso, ¿no? Igual tenemos protocolos nosotros que ya sabemos qué hacer más o menos cuando ocurre un problema, ¿no? Pero de todas maneras no es lo más recomendable. Y lo más adecuado sería estar 100% concentrados cuando estamos en planta, ¿no? Eh, También, miren, y esto ocurre, ya que estamos hablando del tema, ocurre también en las empresas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una agroexportadora de mango congelado en la ciudad de Casma y ocurrieron tres accidentes. El primero fue cuando se pusieron a jugar en la zona de recepción, en la zona de lavado, perdón, dos operarios y esta tina de lavado que había ahí estaba con cloro prácticamente repotenciado recién, ¿no? Como estaban trabajando con mango, se estaba utilizando concentraciones de hipoclorito de cerca de 120 o 130 partes por millón. Y entre juego y juego, mientras se distrajo el supervisor, uno de los operarios le tiró agua a la cara, pero esta agua al otro operario, y le causó una irritación en los ojos que le tuvieron que dar descanso médico una semana, ¿no? Por estar jugando, obviamente, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema es con el tema de los cuchillos. Tener mucho cuidado para no lastimarse. En esta empresa que les menciono también, un operario nuevo, están cacheteando el mango, así se le llama cuando sacan
los cachetes de la pepa del mango. Justo lo que se está representando ahí en la imagen, ¿no? Es un cuchillo doblado el que cachetea. Y este cuchillo doblado tiene bastante filo. Entonces estuvo este operario nuevo distraído, y en lugar de cachetear el mango, terminó cacheteándose prácticamente medio brazo, ¿no? Se hizo un corte tremendo. Igual pues accidente, ¿no? Y lo otro es por estar también dos operarios en la zona de congelado, estuvieron jugando, golpearon la zona del IQF y rompieron la entrada de amoníaco, ¿no? Y esta entrada de amoníaco, que es el refrigerante, o en este caso el agente congelante del IQF, se soltó, o sea, se dispersó por la sala y se empezaron a desmayar, ¿no? Y esto es totalmente tóxico, o sea, si es que se hubieran quedado desmayados ahí, se hubieran muerto, solo que se aplicó el protocolo y se pudo evacuar a la gente. Entonces, una empresa de alimentos, jóvenes, es cosa seria, o sea, no es algo en donde nosotros podamos decir, estamos ahí, estamos 100% seguros. Ustedes tienen que estar conscientes en todo momento de lo que hacen. A ver, en el año 2020, claro, en el año 2020 tuvimos un caso de una estudiante, ahora exalumna ya de industrias alimentarias, que había estado trabajando en una de las empresas de aquí de Virú, y ella recién llevaba una semana trabajando y hubo un problema recuerdo, creo que el problema fue que ella se quemó, ¿no? Se quemó, estaba trabajando en una parte conservera, se quemó, y un operario nuevo que no sabía cuál era la manguera de agua fría, trató de coger la manguera y de echarle agua a ella, ¿no? Y en lugar de echarle el agua fría, era una manguera de agua caliente y le tiró agua más caliente. A las finales le quemó casi el 40% de su cuerpo con agua caliente, ¿no? Alumna de industrias alimentarias, ¿eh? Entonces, son pequeñas cosas que nosotros no podemos permitir que pasen. Pues hay que estar concentrados siempre, conscientes del trabajo que estamos haciendo, siempre buscando aprender, pero también siendo responsables con nuestra integridad y la de los demás, ¿no? Cuando hagamos, por favor, esta prueba de pelado químico, con mucho cuidado, jóvenes. Si yo les digo, pónganse para este lado para que pueda circular los gases, porque se desprenden una serie de gases tóxicos ahí, por favor, hagan todo lo que yo les digo y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, el pelado, como les decía, puede ser mecánico, puede ser químico, y luego también, dependiendo del tamaño de la fruta y del destino que le vayamos a dar, puede estar el trozado, ¿no? Luego está la operación unitaria de escaldado. Entonces, ¿qué nos dice la operación unitaria de escaldado? O también se le llama blanqueado. ¿Ya? Recibe dos nombres, escaldado o blanqueado. No, Fernando, no es para tener miedo, es para tener precaución. De hecho, cuando ustedes estén en planta se van a dar cuenta de que la carrera que ustedes han escogido es una de las más bonitas que puede existir. Es realmente muy, muy interesante poder generar productos, ¿no? Y sobre todo, pues que la gran mayoría de ustedes estoy seguro que en algún momento va a decidir emprender con eso. Entonces, lo bueno es que se les da la oportunidad a ustedes de que no solamente piensen en ir a trabajar a una empresa, sino que apuesten por poner su propia empresa. De hecho, tenemos, desde que ingresé yo a la institución en el año 2017 hasta ahora, todos los años, sin excepción, por lo menos uno o dos de los egresados cada año ha puesto su propia empresa y todavía siguen funcionando hasta ahorita. Y eso es muy bueno, ¿no? Igual, si que ustedes tienen esa iniciativa, con gusto, cuentan con mi total respaldo y apoyo, porque justamente yo me dedico a eso, pues, ¿no? A incubar empresas. Entonces,
les puedo ayudar ahí sin ningún inconveniente. Les decía, es una operación de escaldado, o también llamado blanqueado, que se hace ¿para qué? Para tres cosas. Primero, y más importante, ¿sí? Les dije que los frutos estaban vivos, ¿de acuerdo? Le echamos agua fría para disminuir el índice respiratorio, pero con eso no estamos eliminando el índice respiratorio. Además, las frutas tienen dentro una carga enzimática normal que toda fruta tiene y que le permite ir madurando con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga enzimática lo que hace es que en el tiempo va madurando el fruto y eventualmente también lo malogra. Y esta carga enzimática, si ustedes le bajen la temperatura, no desaparece. Entonces, para eliminar la carga enzimática, nosotros necesitamos someter a altas temperaturas. Por eso es que utilizamos el escaldado blanqueado como una operación monetaria importante, donde colocamos las frutas en un recipiente con agua a más de 100 grados, o por lo menos a 100 grados, y se le deja hervir un rato hasta que se produzca el blanqueado, dependiendo de la fruta, puede ser 5, 10, 15 minutos, dependiendo, ¿no? Entonces, con esto se logra inhibir esta acción enzimática, ¿no? La muestra perfecta es la acción enzimática de la manzana, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes, respóndame por favor, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ustedes cortan por la mitad una manzana y lo dejan así a la intemperie? ¿Qué pasa con la manzana? Se oxida. Cambia de color. Esa es la palabra, se oxida. Cambia de color. Se oxida. ¿Qué ocurre? Una reacción llamada pardeamiento enzimático. En pocas palabras, se oxida, ¿no? O se pone marroncito, si quieren. A las finales es lo mismo. Ahora, este pardeamiento enzimático, pues como su nombre lo dice, ¿a qué se debe? A enzimas. Entonces, mientras ustedes tengan esas enzimas presentes en la manzana, cada vez que ustedes corten, se va a hacer oscuro, se va a hacer color óxido, ¿no? O marroncito. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a preparar tu jugo de manzana, ¿no? Y avientas tus manzanas ahí a la olla, las hierves y después les quitas el corazón y la cáscara? ¿Qué pasa? ¿La manzana se sigue oscureciendo o ya no? Ya no. Ya no, ¿correcto? Aguachenta. Claro, sí, es que esa es otra de las razones por las cuales se hace el escaldado. Pero vamos primero con el tema del color. Ya no se pone más oscuro. ¿Por qué no se pone más oscuro? Porque ya destruiste esas enzimas con acción de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienes la disponibilidad de la pulpa. Ahora, otra de las razones por las cuales se usa es justamente porque ablanda la pulpa, ¿no? Sobre todo de las frutas que son más duras, ¿no? Ablanda la pulpa y este ablandamiento de la pulpa nos sirve a nosotros para poder disponer de esa pulpa y poder hacerla néctar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra razón. Y la tercera y última razón es para que sea más fácil retirar cáscaras y pepas, ¿no? Casi siempre es así. Hay algunas frutas en donde es más fácil sin escaldar retirar eso, ¿no? Pero depende, pues, depende de la fruta, ¿no? Entonces, el escaldado se utiliza para eso, escaldado blanqueado, ¿de acuerdo? Ablandamiento también se le llama, ¿ya? Luego, tenemos el pulpeado. Miren, pulpeado nosotros en casa lo hacemos en nuestra licuadora, ¿no? Ponemos nuestra pulpa aguachenta, que dicen así, de la manzanita, la licúan y ya está todo uniforme. Ok. Aquí, en el pulpeado, nosotros tenemos una máquina pulpeadora, así como las que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Agregamos la fruta, ¿no? Obviamente ya escaldada, ¿sí? A la pulpeadora. Y esta pulpeadora, por un lado nos arroja la pulpa y por otro lado nos arroja las pepas y las cáscaras, ¿de acuerdo?
y todos los residuos no utilizables como pulpa. Entonces, es básicamente una acción de separación la que nosotros hacemos ahí, ¿no? Separamos pulpa de cáscara y pepas. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra pulpa, hacemos un primer estandarizado, ¿sí? Que básicamente, ¿qué significa? Pues miden qué parámetros o qué características de calidad tiene esa pulpa, ¿no? Es como si hiciéramos una caracterización de la pulpa. Después de haber llegado hasta esta parte del proceso, miden nuevamente cuántos Brix tiene, qué acidez tiene, ¿no? Qué sé yo, qué temperatura tiene la pulpa en ese momento, etcétera, ¿no? Y en función a esos datos que nosotros obtenemos, hacemos nuestra formulación de néctar, ¿sí? Esta formulación de néctar, hoy todavía no les voy a enseñar, la siguiente clase sí les voy a enseñar, porque requiere de cálculos, ¿ok? Entonces vamos a decir, en términos generales, a ver, que un néctar, de acuerdo a la norma, debe tener entre 10 y 15 grados Brix, que no es otra cosa que les estuviera diciendo entre 10 y 15% de concentración en sólidos solubles, ¿ok? Entonces, la norma nos dice eso, pero las pulpas, por lo general, dependiendo obviamente de qué fruta estemos hablando, a veces tienen 7 Brix, 8 Brix, ¿no? O a veces tienen más Brix, pero como se va a hacer néctar, se va a echar agua y eso se diluye. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cálculo para la mezcla de la pulpa más el agua que hay que agregar y los insumos, todo junto, sume exactamente entre 10 o 15 Brix, dependiendo de si queremos un néctar más dulce o menos dulce, ¿no? Entonces, esos cálculos y el agregar todos esos insumos y agua y todo lo que se requiere para poder elaborar el néctar, están en el estandarizado 1, ¿sí? Entonces, se agrega todo y luego se homogeniza, homogeneizado. ¿Qué se hace en el homogeneizado? Es como si ustedes estuvieran con su cucharita moviendo, ¿no? La idea es que todo se integre de manera uniforme, sin formar grumos. Existen máquinas homogenizadoras. Nosotros no tenemos una homogenizadora, pero existen máquinas homogenizadoras para algunas bebidas, ¿no? Que lo que hacen es evitar que se formen, no sé si ustedes han visto algunas bebidas que se forman sedimentos en la parte de abajo, ¿no? O cuando ustedes preparan un jugo en casa, se hace como si fuera un conchito al fondo y en la parte de arriba solamente jugo claro. Ok, para evitar esa sedimentación, porque recordemos que tenemos aproximadamente 40% de pulpa en la mezcla, entonces esta pulpa pesa, pues, y se puede ir al fondo. Para evitar eso, nosotros tenemos que reducir el tamaño de esas partículas de pulpa. ¿Eso cómo se logra? Con la agitación, en parte, pero más se logra con la máquina homogenizadora. Como les digo, nosotros no tenemos una máquina homogenizadora, pero sí podemos hacer el homogenizado manual, ¿no? Moviendo hasta que se disuelva todo. Y luego tenemos el pasteurizado. Entonces, una vez que vamos moviendo, van encendiendo la temperatura, la cocina, o en este caso el termostato, o dependiendo pues del equipo que estemos utilizando. Y esta temperatura debe llegar entre 75 y 85 grados, dependiendo de el tiempo que le demos al néctar, ¿no? Hasta 95 grados lo podemos llevar, pero ya por un tiempo menor. ¿Cuál es la idea del pasteurizado, o también llamado pasteurización? Es eliminar hasta el 95% de los microorganismos presentes en el producto, ¿sí? Entonces, nosotros... Mira, hay algunos que dicen hasta el 95%, ¿ya? Pero hay otras referencias que expresan que con pasteurizado nada más se puede llegar casi hasta el 99%. Ok, 99, 99.5.
No es completo la eliminación de microorganismos. ¿Por qué? Porque existen algunos microorganismos que se llaman termófilos que soportan altas temperaturas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nosotros buscamos con la pasteurización es eliminar sobre todo los microorganismos que son patógenos, es decir, que cuando nosotros los consumamos nos vayan a generar alguna enfermedad, ¿no? Lo ideal es que llevando a una temperatura, por ejemplo, de 85 grados por 15 minutos, el producto esté libre de todos esos microorganismos patógenos. ¿Listo? Entonces es el pasteurizado, ¿sí? Obviamente vamos controlando la temperatura y el tiempo. Ah, ya, miren, aquí hay un ejemplo en el pasteurizado. Esto que ustedes están viendo es un termómetro de inmersión. Está midiendo la temperatura ahí del néctar. Y justamente esta acción de medir es lo que se conoce como el análisis de, perdón, el control de calidad, ¿no? O sea, ustedes están tomando una muestra, ¿no? Y en función a una cantidad determinada de muestras que toman en el tiempo, se contrasta con las bases, ¿no? Y se analiza la calidad. Bien. Luego tenemos el estandarizado 2. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes han calentado el producto y este producto probablemente se ha evaporado, ¿no? El agua se evapora, ¿no? Dependiendo pues de la temperatura a la que lo hayan llevado, o de repente ha habido algún derrame, o de repente en el momento de juntarse todo resulta que el BRICS no alcanzó lo que se esperaba, ¿ok? Se hace un segundo estandarizado para corroborar que efectivamente todos los parámetros esperados en ese producto están de acuerdo a lo que se planificó. ¿Listo? Se hace un estandarizado 2. Y luego de hacer este estandarizado 2, miren, en la imagen de estandarizado 2 aparece ahí un aparatito, ¿no? Aparte de la balancita que hay, ¿no? Tenemos ahí un matraz, un gotero. Lo que está atrás del círculo celeste se llama piseta, eso lo vamos a ver en el laboratorio. Y aparece un aparatito, ¿no? Como si fuera un lector, ¿no? Que tiene una pantallita abajo y tiene una especie de receptor de una gotita de esas, de ese jugo que está ahí en el matraz, ¿no? Nosotros podríamos poner una gotita ahí en el lector. Ese aparatito se llama brixómetro o refractómetro, ¿ya? Brixómetro o refractómetro. Nosotros tenemos un refractómetro, bueno, es más grande que este que ustedes están viendo, pero también tenemos uno que no es digital, porque este que ustedes están viendo es digital. Tenemos refractómetros también por dispersión de la luz, ¿sí? Que son como si fueran unos pequeños telescopios que ustedes ya van a poder observar ahí en planta. Tenemos todo eso, ¿ya? Que sirve básicamente para medir la concentración de sólidos solubles, o también llamado grados Brix, en el jugo, en este caso, ¿no? Una vez que estandarizamos dos y corroboramos que todo esté ok, y si no estuviera ok, añadimos lo que haya que añadir para que esté ok, ¿no? Ya procedemos a envasar, ¿no? Envasar. Por lo general, cuando hablamos de envasado en envase de vidrio, estamos hablando de un envasado en caliente, ¿sí? Se envasa a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que el calor del néctar también de alguna manera esterilice la botella, ¿no? Obviamente esas botellas han tenido que pasar por un proceso de sanitización, ¿no? Pero de todas maneras este calor ayuda a que no se permita la formación de o la contaminación con algún microorganismo presente, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el envasado, algunas empresas, ¿no? Si es que sus condiciones asépticas de la planta son las adecuadas, pues simplemente envasan, etiquetan y venden, ¿no? Pero hay otras empresas que requieren tener producto durante más tiempo en las góndolas o en los anaqueles,
pues básicamente hacen una operación más que es la del esterilizado, ¿no? Meten todos los envases envasados a un equipito que se llama autoclave, ¿sí? Que es lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Y elevan la temperatura ya no a 100 grados, sino a 121 grados, ¿ok? Entonces, con eso sí se garantiza de que absolutamente el 100% de los microorganismos ha fallecido, ha desaparecido de el producto, ¿no? Obviamente el producto ya está envasado, ¿eh? Está sellado, todo, pero se le aplica esta temperatura. Por eso es que en los envases también hay una tecnología de por medio, porque imagínate un envase que te aguante estando cerrado, elevar la temperatura hasta ese nivel, tiene que ser de una muy buena resistencia, ¿no? Entonces, el esterilizado también, pero es una operación opcional dependiendo del producto, ¿no? Y luego tenemos el etiquetado y finalmente el almacenado. Y con este almacenado, teóricamente, seguiría el expendio, ¿no? El expendio. Entonces, eso es el proceso de elaboración de néctar, jóvenes. No hay más, no es otra cosa. Prácticamente, operación por operación hemos ido viendo, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que son operaciones que se pueden realizar en planta, ¿no? Entonces, cuando ya nos toque ir a planta, poco a poco lo que haremos es aplicar lo que ustedes han visto el día de hoy. ¿Preguntas? Hasta ahí, por favor. ¿Preguntas? Profesor, Sí. ¿qué era el esterilizado? La esterilización, a ver, voy a regresar. Esterilizado o esterilización es un tratamiento térmico también, al igual que la pasteurización, con la diferencia de que la pasteurización llega a temperaturas máximas de 95 grados, mientras que la esterilización trabaja a temperaturas desde 121 grados hacia adelante. Existen algunos equipos, como los equipos UHT, o sea, los Ultra High Temperature, que trabajan a temperaturas de 150 grados, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de elevar tanto la temperatura? Disminuir el tiempo de exposición del producto. Se dice que a 150 grados, por ejemplo, solamente es necesario que el producto esté expuesto 4 segundos para eliminar todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes solamente exponen el producto 4 segundos? Lo que va a ocurrir es que las pérdidas de vitaminas, por ejemplo, de ese producto van a ser menores, porque ustedes saben que las vitaminas son termolábiles, es decir, son sensibles a la temperatura. Mientras más tiempo las expones a la temperatura, más se destruyen. Si yo lo expongo 4 segundos, es menos tiempo que exponerla 15 minutos, como la pasteurización, 85 por 15, ¿no? Entonces, básicamente es eso. La esterilización es un tratamiento térmico que sirve para garantizar que el 100% de los microorganismos ha sido destruido del producto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra. El estandarizado 2. El estandarizado 2 es, a ver, un ratito. El estandarizado 2 es un punto de control, básicamente, donde ustedes, ya después de haber terminado la pasteurización, revisan el producto para hacer los últimos ajustes. Por ejemplo, si es que el producto le faltara llegar a un pH menor a 4.5, por ejemplo, es en este punto en donde se regula esa parte, ¿no? Si es que el Brix del producto todavía le faltara, qué sé yo, pues un Brix para poder completar, es en esta parte donde se completa. O sea, básicamente el estandarizado 2 es como una especie de punto de control, pero que si es que hay alguna irregularidad, la corrige. ¿Ok?
Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces les comparto el reto de clase. ¿Sí? Es lo que ustedes están viendo en pantalla. Reto de clase. Profesor, ¿por qué? Sí, disculpa. Nada, profesor, me confundí. Ya. El reto de clase del día de hoy es lo siguiente. Elaborar un flujograma para cada proceso de elaboración de los siguientes néctares. Néctar de durazno, néctar de piña y néctar de mango. ¿Ok? Para cada uno de ellos, por favor, elaborar un flujograma. Son parecidos, pero no son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en este momento? Es ir a San Google, ¿no? Y empezar a buscar flujogramas, ¿no? Tanto para néctar de durazno, néctar de piña y néctar de mango. Y en función a ello, pues arman su presentación o arman un PPT o arman un PDF con los flujogramas para néctar de durazno, para néctar de piña y para néctar de mango. Y los suben al aula virtual, por favor. ¿Sí? Individual, ¿cierto? Individual, joven. Individual. Para hoy día, profesor. ¿Hasta cuándo hay clase, profesora? En realidad, miren, el plazo de este trabajo sí está habilitado hasta el domingo, ¿ah? Pero si ustedes lo presentan antes no hay ningún problema. Ah, En ya, realidad profesor. está habilitado hasta el domingo, pero yo les recomendaría, porque el día viernes también va a haber una tarea, ¿no? Entonces yo les recomendaría que lo hagan lo más pronto. Seth, te escucho. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿de qué fruta era? Está en pantalla, Seth. Durazno, piña y mango. Ah, ya. Gracias, profesor. Ok. A ver, ¿alguna pregunta sobre el trabajo? ¿Alguna duda? Aparte de elaborar un flujograma, profesor, ¿qué más dijo? No lo entendí muy bien, profesor. No, nada más. Elaborar los flujogramas para néctar de durazno, piña y mango y subirlo al aula virtual. Ah, ya, no. Ah, ya, ya, profesor, ya. Ok. Sí, solamente eso. ¿Ya? Muy bien, pues jóvenes. Profesor, Sí, dígame. profesor, usted solamente tiene un curso, ¿no? Disculpe. Solamente tiene un curso porque Son a dos veces cursos. son dos cursos. ¿Y qué curso es este? Es proceso No, de ya. frutas. Si después de toda la clase de hoy día usted no sabe qué curso estamos, créame que necesita revisar sus prioridades. En el virtual está el curso. El proceso de frutas, y la otra es innovación tecnológica. No. Ah, ya. Ok, ustedes tienen sus horarios, ¿sí? Gracias. Revisen sus horarios. Esa información está disponible para ustedes. Ustedes tienen todo eso. Ya tienen sus horarios, saben perfectamente en qué curso están. Si no saben en qué curso están, en el título de la página en donde estamos en este momento, en el Microsoft Teams, también dice procesos de frutas. El aula virtual también dice los nombres de los cursos, así que por favor, un poquito más de enfoque, ¿ya? Porque no estamos en colegio ya, estamos en educación superior. Aquí ustedes son los que tienen que buscar su propia información, por si acaso, ¿ah? Ya esto tienen que ir acostumbrándose. Yo sé que están en primer ciclo, pero créanme que de aquí para adelante la situación va a ir poco a poco subiendo de nivel y el rigor también. Así que es mejor que se vayan acostumbrando desde ahorita. ¿Ya, jóvenes? Ya, profesor. Listo, muy bien. Entonces quedan con la tarea pendiente hasta el día domingo, pero igual nosotros nos vemos mañana para
innovación tecnológica. Así que ahí los veo entonces, Dios mediante. ¿Ok? Cuídense bastante, jóvenes. Que tengan buena tarde. De aquí tienen clase con Marlon, me parece. Ya, profesor, cuídense. ¿No? Cuídense bastante. Hasta luego. Hasta luego.